es justicia. Y pagó muy fuerte, muy caro nuestra vida y vida eterna con la sangre del Cordero de Dios, que fue obediente hasta la muerte y muerte de Dios. Y no se quejó y llevaba nuestros pecados, llevaba nuestras cargas, nuestras tristezas, amarguras, odios, etc. Ese es. Y escribió dictó una parábola hermosa, la fiesta de bodas. Y hermanos, estamos esperando las bodas del Cordero. La iglesia de Cristo es la esposa, es el cuerpo, es la iglesia. A nadie le pertenece. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, decimos, para no ofender a nadie. Las puertas tienen que estar abiertas, porque el Señor dijo: venid a mí los que estáis cansados, trabajados, que yo os haré descansar. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. El Señor no rechaza a ninguno que venga con un corazón contrito y humillado, a buscar fuerza para vivir, fuerza para continuar en medio de pruebas y de luchas. El Señor nunca nos dejará. Él es quien, aunque seamos fieles, esa es la verdad, que a veces Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Voy a leer el pasaje para que lo analicemos. Mateo capítulo 22, es del verso 1 al verso 14. Dice así: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y enviando a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó, enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ir pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron todos, y los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos serán llamados y pocos escogidos. Palabra de Dios. Vamos a ir analizando este pasaje. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es potente. Nos enseña la verdad para conocer a Dios y adorarnos. No es un Dios como yo quiero adorarlo. No. Hoy se han levantado muchas sectas inventando cómo adorar a Dios. Nadie tiene que inventar nada. La palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, la cruza un hilo de grana, la sangre del Cordero de Dios que pagó nuestros pecados en una cruz. No costó nada al pueblo, pero no porque no costó, es barata, tiene un precio. El seguir incondicionalmente al Dios, a su Hijo Jesucristo, el nacido de la Virgen María, a través del Espíritu Santo. Y la divina comunidad está con nosotros y en medio de su pueblo. Y no hay otro nombre debajo del cielo
dice ella, los derechos humanos son para los humanos derechos. Es cierto, hermanos, pero hoy en día, desafortunadamente, se han tergiversado los valores, los derechos, pero Dios tiene un remanente, un grupo de personas que han llegado al conocimiento pleno de la obra salvífica en Cristo Jesús y que debemos permanecer fieles. Y cuando llegamos al conocimiento de esta salvación, el Señor nos ha dado un regalo increíble: el poder del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz. Si usted no tiene gozo, no tiene paz, es porque no ha dejado que el poder del Espíritu Santo cambie su vida, su manera de ser, su manera de pensar. No ha dejado que sea usted nueva criatura en Cristo Jesús. Y venimos arrastrando el pasado, el recuerdo. Y dice la palabra de Dios: de modo que el que está en Cristo nueva. Podemos estrenar una mañana cada día. Señor, gracias. Hay vida, hay amor, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios. Vive en el odio, el rencor, la amargura, la venganza. Tenemos que aprender a despojarnos de todo aquello que nos sirve. El reino de los cielos, deseo, es un ya. Sí. Cuando Juan el Bautista estaba anunciando a Jesucristo y dijo: arrepentidos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Venía Jesucristo, manso y humilde. Hermanos, no somos nada. Nosotros no sabemos qué será mañana, si estaremos aquí, si vendrá un Padre de corazón. No sabemos. Por eso tenemos que vivir diariamente como si fuera el último día de mi vida, amando, perdonando, dando gozo a la familia donde vivimos. Yo trabajo mucho con jóvenes de drogadictos, jóvenes de la calle. Me acabo de encontrar a uno que fuma mucha marihuana y entonces se llama Víctor. Víctor, ¿no fuiste a trabajar, papá? Y ahí vive cerca de la casa de ustedes. No. Y ahí estaba un señor que vende su esposa cartonitos. ¿Por qué, hijo? Ya voy a empezar en enero. Y digo: ¿pero por qué saliste de trabajar? Y el señor que estaba ahí hablando a su esposa con sus cartonitos y esas cosas, dice: por motivos de salud, por motivos de salud. Es cierto, hermanos, qué fácil es dejar el camino, la verdad y la vida y caminar de acuerdo de aquel que nos amó. Y Juan el Bautista anunciaba: ha llegado el reino de los cielos. Y aunque usted celebre la Navidad 50, 40 años y no ha dejado que Cristo nazca en su corazón, no puede celebrar la Navidad. Por eso hay mucha gente que en Navidad se quita la vida, se emborracha, busca la puerta falsa. Pero el reino de los cielos se llama Jesucristo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Dice: y el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Quién va a hacer una fiesta de bodas? El Dios Todopoderoso, el Jehová. Jehová quiere decir yo soy. En el idioma hebreo, hermanos y hermanas, no existe el ser o estar. En inglés sería to be. No existe. ¿Por qué? Porque el único que es, ha sido y será, se llama Jesucristo. Él dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es todo. Y usted y yo vamos a estar aquí en el paso. Yo creo que ya el Señor me dio mucho paso, porque acabo de cumplir 82. Pero, hermanos, hay algo que debemos de saber: que ya pronto volamos,
que será la mala que le quitó el marido a Nabal. Y empezamos, ¿no? Y nos aferramos a este mundo y nos apasionamos cuando a veces nuestra vida no está consagrada a Dios vivo y verdadero. Dice la palabra de Dios: sin santidad nadie verá al Señor. Y no es hombre para que venga, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él nos está diciendo que tenemos que vivir una vida apartada. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Una mamá me decía, yo le digo a mis hijos porque les gusta mucho ir a las discos, a los antros. Ya les he dicho, ¿no?, que hay un texto que dice: estarán vigorosos y verdes en sus atrios, pero los muchachos creen que en sus atrios. No, en sus atrios, los hijos de Dios. Y esta hermana me decía que, bueno, van el sábado, pero el domingo se van a la iglesia. No, hermanos, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. No podemos amar a Mamón y a Dios Todopoderoso. Hay que decidir, y a veces por unos pesos más por algo dejamos a un lado la obra del Señor. El reino de los cielos es un ya disfrutamos el amor, el poder del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, benignidad, dominio propio, y nos falta mucho dominio. Alguien dijo: mientras más débil soy, más me controla mi cuerpo. Mientras más fuerte soy, más controlo mi cuerpo. Hay que saber tener buenas tomas de decisiones. ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo es mi vida? ¿Odiando, reclamando, peleando? ¿O cómo es mi vida? Una vida de gozo, el corazón alegre, hermosea el rostro. Y usted fue ayer a Liverpool a comprar más Factor Hormone para ponerse bella. Está barata la crema. Nutrix, mejor nútrase con la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Dice el verso 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Ustedes esta mañana o estos días fueron invitados a una fiesta. ¿Y qué va a haber? No, tampoco. Va a haber la palabra de Dios cuando estamos viviendo tiempos difíciles. Cuando a los niños se les está enseñando que pueden tener dos mamás en el hogar o dos papás en el hogar. Cuando a los jovencitos se les dice: tú decides de tu cuerpo. Allá en México así están los letreros en el metro. Tú eres dueño de tu cuerpo. Tú decides. No es verdad. Dios crió varón y hembra. Y el varón, dice la palabra de Dios, fue criado a la imagen de Dios. Por eso es que Satanás desvía la imagen del varón y de la hembra. Es tremendo ver en México tanto joven tatuado, tanto joven fuera de sí, tantas señoritas enseñando su cuerpo, cuando su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero dijo Jesucristo: erráis porque ignoráis. Porque este libro ya no lo leemos, ni aún los cristianos. Ahí se queda el domingo: mamá, mi Biblia. Se quedó en el carro de papá Sochón. Y no hay un momento en que la familia se reúna para orar. Y después, cuando secuestran, extorsionan o hay un accidente, buscamos el oportuno socorro. Pero tenemos que aprender a caminar. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Pero yo no quiero ir, yo no puedo ir a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Dice el verso 4: volvió a llamar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos,
está dispuesto, venid a las bodas. No puede ir cualquiera. Es importante estar preparado para esta boda. Hace poco hemos sabido de varios jóvenes que han tomado su hogar, pero tuvieron que preparar la boda, tuvieron que prepararse ellos, tuvieron que tener una consejería para hacer un matrimonio sobre la roca. Cristo es la roca, son vientos, vienen tempestades, pero nosotros nos mantenemos mirando al autor y consumador de la vida, que es Jesucristo. Dice la palabra de Dios, mas ellos, sin hacer caso, se fueron como a la labranza, otros a sus negocios. Dios no ocupa el primer lugar en su vida. Y cuando viene la prueba, la enfermedad, el secuestro, etc., buscamos a Dios. Tristemente, tiene que haber una prueba. Yo siento, hermanos, con todos mis corazones que lo digo, la venida de Jesucristo está cerca. Yo tengo un nieto que andaba vivo, chofer de un senador. No puedo decir más detalles porque los desconozco. Llegando yo de predicarle a algún lugar, me manda un mensaje mi hijo y me dice: mamá, ya estás en casa, quiero hablar contigo. Sí, ¿cómo estás en casa? Ya llegué. Adiós, gracias. Mamá, mi hijo Iván está en la cárcel. Entero. Le iban a hacer su juicio. Hoy precisamente se lo acaban de llamar, porque él no encuentra la verdad. Él es chofer, pero el senador anda en un negocio. Claro, el senador le da $1.000.000 para que no lo detuviera, pero nosotros no tenemos $1.000.000. Y gracias a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo donde quiera que iba le pedía a la congregación, los hermanos que realmente oran, que realmente son escuchados por Dios, porque cuando hay pecado, envidias, celos, el Señor no nos va a escuchar. Tenemos que limpiar nuestra vida para llegar confiadamente al trono de la gracia de Dios, a los almacenes divinos, abiertas las 24 horas del día. Y yo le pedí a las congregaciones, hermanas, las que son de oración, oren por mi nieto Iván. ¿Y cómo saben qué, hermanos? Yo le digo a Dios que Iván no salga de la casa hasta que tenga un encuentro personal con Jesús. Esta vida es pasajera, pero no me gustaría en ningún momento mi corazón se desgarra de pensar que mi hijo vaya a condenación eterna por no haberse arrepentido de su pecado. Él andaba perdido, dice, mas ellos sin hacer caso se fueron uno a la labranza y otro a sus negocios. ¿Qué negocios? Ahí andaba viviendo. Y dice la palabra de Dios, otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Nosotros sabemos cómo el pueblo de Israel mató a los profetas. Y a veces nosotros no sabemos mantenernos fieles a la iglesia, porque ponemos nuestra mirada abajo. No la mantenemos en el autor y consumador de la vida, en Cristo Jesús. Si no vemos la hermanita, el hermanito, no, hermanos, la Biblia dice: maldito el hombre que en el hombre confía. Tenemos que confiar solamente en Dios. Nadie, no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Y dice la palabra: al oír el rey se enojó. ¿Por qué? Porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel rechazó al Mesías, al ungido, al Cristo. Ellos esperaban un reinado, que llegara el Mesías a matar a los romanos y quitar el yugo
Cristo vino a darnos libertad. Pero no la libertad de este mundo. Estamos en el mundo, no somos del mundo. Él vino a darte la libertad interna en tu corazón, que puedas dejar el pasado. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi abuelita, es que mi abuelito, es que el maestro, es que mi tío. Vivimos el pasado. Quien vive el pasado no puede tener la entrada a una vida nueva en Cristo. Las cosas viejas las tenemos que dejar. Y a veces no escombramos el corazón y traemos unas cargas. ¿Y sabe qué? Emociones que bajan. Y trae usted la presión alta. Y le subió la azúcar. Se le cogieron las tripas por los corajes. La adrenalina está brincando en su cuerpo. ¿Por qué? Porque usted no ha aprendido a descansar y a dejar las cosas de ayer para vivir el día de hoy. Es tan bonito amanecer sin nada, hermanos. ¿Cómo durmió, hermana? Claro, mi esposo me decía: tú no te acuestas a dormir, te acuestas a morir. Pues sí, todo el día, los 5 hijos, que la comida, que la tarea, que el trabajo. Hermanos, pues ya en la noche me quería contar la historia de su niñez por millésima vez. Y pobrecito, todo lo ignoraba, se enojaba. Era muy sencillo, se enojaba. Ya te dormiste. Hermanos, hay que aprender a vivir por la vida que le voy a decir. Se vive solamente una vez. Ya les he dicho, usted no va a encarnar ni en sapo, ni en mula, ni en caballo, ni en nada. Usted solamente, si usted vive odiando a su esposo, a su amigo, está perdido. Se vive solamente una vez. Disfrute la vida. Si usted ha llegado a conocer el amor de Dios, disfrute la vida. ¿Qué le falta? Miren, hablo por muchas comunidades. Estuve allá donde hermoso está Bárbara, el Chinguquí, esa cosa. Ahí estuve. ¿Y sabe qué? Los niños, ¿cómo creen que son sus zapatos? Las botellas de agua. Le hacen un cordoncito y traen sus zapatos de las botellas de agua. Alguien dijo: yo lloraba porque no tenía zapatos, hasta que encontré a alguien que no tenía pies. Y a veces tenemos que ver la situación de nuestros hermanos que están sufriendo, que están martirizando por no negar a Jesucristo, por ser fieles a su Señor, pero ellos recibirán la corona de la vida. Al oír el rey se enojó. Dios se enoja. Es lento para la ira, pero reina cosa es caer en las manos del Dios. Luego nos preguntamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasó? No le pregunte por qué. ¿Para qué? ¿Para qué tengo esta enfermedad? ¿Para qué tengo para que busques el reino, limpies tu vida? Cristo viene por una iglesia limpia, sin arrugas, sin mancha. Viene la Navidad. ¿Cómo la vamos a celebrar? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No, hermanos, hay vida eterna, pero hay condenación eterna. Y si no, miren lo que dice la palabra.